Lectura crítica. Para comenzar, vamos a definir brevemente de qué se trata la lectura crítica según los lineamientos de evaluación que nos plantea el ICFES. La lectura crítica es una prueba que busca medir las capacidades frente a la comprensión general y profunda de diferentes tipos de textos. Para hacerlo, el ICFES toma dos áreas de formación académica: lenguaje, o español, como se le conoce comúnmente, y filosofía. Apoyándonos en los contenidos temáticos que se abordan en estas dos áreas, la prueba propone evaluar tres competencias: identificar y comprender los contenidos que están explícitos en el texto. Con esto nos referimos a las ideas, afirmaciones y elementos que se encuentran en el texto. Comprender la articulación de las ideas que dan sentido global al texto. Y reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido. Con esto nos referimos básicamente al análisis de argumentos y a la capacidad de tomar una postura crítica ante ellos. Se parece a lo que normalmente conocemos como comprensión de lectura, ¿verdad? Sí, pero va un poco más a fondo. La prueba de lectura crítica propone textos que conociste al estudiar las temáticas del lenguaje, como lo son, por ejemplo, los textos de contenido científico, periodísticos, de opinión, argumentativos, entre otros. Para la evaluación del área de filosofía, propone textos de contenido filosófico, sobre los cuales también te evaluarán las competencias anteriormente mencionadas. Demos un vistazo al siguiente mapa. La prueba de lectura crítica incluye las áreas de lenguaje y filosofía. Para evaluar lenguaje te propondrán diferentes tipos de textos según su información. Para evaluar filosofía te propondrán textos con énfasis en información filosófica. Encontrarás en la prueba que los textos se presentan de dos formas. Forma 1. Textos continuos. Son los que se leen en forma lineal y se organizan como oraciones y párrafos. Normalmente dentro de los textos continuos encontramos textos literarios, como novelas, cuentos, poesía, canciones y dramaturgias. Textos expositivos, argumentativos y descriptivos. Los textos filosóficos hacen parte de los argumentativos y los expositivos. Forma 2. Textos discontinuos. Son lo que no se leen en forma lineal. Se encuentran en forma de mapas, cuadros, matrices o tablas, caricaturas, infografías, anuncios publicitarios, entre otros. Miremos ahora algunos ejemplos. Textos continuos. Ejemplo: texto argumentativo, columna de opinión. Responda a la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. Pregunta: en el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de A. Restringir la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado en la idea que la precede. C. Señalar una oposición con lo anotado previamente. D. Ampliar la información de lo anotado previamente. La respuesta correcta a esta pregunta es la D. Ampliar la información de lo anotado previamente. Para responderlo, el estudiante debe comprender el significado de la conjunción adversativa, sino, e inferir su propia función específica a partir del contexto. En este caso, la palabra sino precede por solamente. Tiene la función de ampliar la información de lo dicho previamente. Más precisamente,
Añade una razón a las dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Esta pregunta se sitúa en la primera competencia, pues el estudiante debe entender un elemento local que se encuentra explícito en el texto. Ejemplo tomado de documento ICFES. Alineación del examen Saber 11. Textos discontinuos. Ejemplo, caricatura. Responda a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Demos un vistazo. Pregunta. Con la expresión del cartel, el autor pretende A. Cuestionar que se celebre el Día de la Mujer, mas no el Día del Hombre. B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. C. Resaltar los trabajos cotidianos que lleva a cabo las mujeres. D. Ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. La respuesta correcta es la B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. Para responderla, el estudiante debe notar de qué manera el enunciado presente en la caricatura contrasta con la imagen. Mientras éste expresa compasión y afecto, la situación en la que se encuentra la mujer sugiere lo contrario. El estudiante debe saber que la figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice es una ironía. Debe también inferir la postura crítica del autor frente a esta situación. Ejemplo tomado de documento ICFES. Alineación del examen Saber 11. Ejemplo. Texto argumentativo. Ensayo filosófico. Responda a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. En el texto, la intención básica del autor es A. Hacer dudar de la verdad de nuestros conocimientos. B. Demostrar que la Tierra es inmóvil. C. Afirmar que toda verdad depende de los hechos. D. Invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro conocimiento. La respuesta correcta es la D. Invitar a reflexionar sobre la verdad de nuestro conocimiento. El estudiante debe entender que el tema central del texto es la epistemología, que se ocupa de la veracidad de nuestro conocimiento. Debe también inferir, a partir del tipo de texto y de las estrategias retóricas contenidas en este, que el autor está introduciendo un tema a un lector inexperto con el ánimo de atraerlo o invitarlo a la reflexión. Muy bien. Esperamos que hasta el momento hayas comprendido la estructura general de la prueba de lectura crítica. Repasa este video las veces que sea necesario. Para continuar, el docente guiará tu proceso. Hasta pronto.